Hola, bendiciones. Hoy vengo a contarles sobre lo que el Señor ha hecho conmigo desde hace 4 años. El Espíritu Santo me sacó de una iglesia donde estaban pidiendo los dones del Espíritu Santo. Eran todos los jueves en una iglesia pentecostal. Y ahí el Espíritu Santo no podía manifestarse porque no estaba ahí. Y el Señor me sacó de esa iglesia vacía donde no estaba el Espíritu Santo y me levantó acá en las redes sin pensarlo. Miren, les voy a contar lo que ocurrió en el 2023. Recibí el llamado. Me dijo una hermana que estaba orando por mí. A la distancia nos comunicábamos. Pero yo antes de eso le había mandado, justo me cruzo mientras navego por el Facebook, encuentro a alguien que se llama igual que yo, Patricia. Y no era una simple casualidad. Le mandé la solicitud y años más tarde, para el 2023, ya en el mes de agosto, ya de todo un proceso, el Señor me levanta, me hace, mientras estoy cocinando un día, como cualquier otro día, y dice esta persona que estuvo orando por mí, y al orar por mí, empiezo a, empiezo a entender. La verdad, la verdad es que cuando empiezo a ver, cuando viene un pensamiento a mí sobre el ministerio, sobre esto, y ¡boom! Cayó algo de mis ojos y se cayó la venda de mis ojos. Y yo fui llamada a las redes sociales y empecé a llorar. Fue en agosto del 2023. Me pasé durante 2 semanas contenta, pensando que eso iba a ser el sueño que yo tenía. Yo pensaba que no estaba haciendo nada, lloraba. O sea, pensaba que no estaba haciendo nada para Dios. Y en realidad lo que estaba haciendo, estaba ignorando y estaba ciega. Entonces yo también no sabía que a Dios también se le servía por las redes sociales y, y empezaba a notar, empezaba eh, a verlo, ¿no? Empezaba a ver las cosas de otra manera, el Señor me llevó a otros procesos diferentes, empecé a ver las cosas de otra forma, empecé a ver a mi a otras personas más claramente. El Señor me llenaba de luz, me quitó la religiosidad y fue transformando mi lenguaje también. Soy extranjera en el espíritu. Yo soy diferente en el espíritu a los demás, no porque yo me crea, sino porque el Señor hizo esa obra conmigo. Entonces, Dios hace como quiere. Y bueno, tan solo les estoy diciendo esto porque el Señor actuó conmigo de esa manera, ¿no? De esa forma. Y así el Señor estuvo obrando conmigo. ¿Para qué? Para poder pasarme, pues, para poder levantarme, inclusive colocó luz en mi pecho y para que yo me levantara en el propósito. Y de ahí yo misma decidí, y hubo una pasión. Recuerdo que era las 3 de la mañana y yo estaba aburrida y me despertaba a las 3 de la mañana. Yo tenía que hacer algo para el reino de Dios, porque el Espíritu Santo ya estaba colocando eso. Entonces, una vez que yo buscaba desesperadamente por los reels, ahí empecé primeramente a predicar, poco a poco a investigar, a ver, y más adelante, mientras el Señor me iba corrigiendo por el pecado, la religiosidad que yo llevaba, la hipocresía, de ahí para adelante eh, empecé a notar, tuvo arrepentimiento. El Señor te lleva al arrepentimiento, empiezas a arrepentirte, empiezas a notar, pues, que hay un cambio, ¿no? En la vida de una persona.
ya empiezas a ver las cosas más claras, ya no empiezas a ver las fallas de los demás. O sea, el Espíritu Santo te hace ver la esencia, lo real. Y ya empecé a ver, empecé a conectarme con gente de otros países, empezó a cambiar mi lenguaje, ya cambió. Por ejemplo, acá en el Perú, a la verdura que le llamamos, y le digo ya por esencia, no por la transformación, le dicen zapallo, le- en realidad es conocido como calabaza. El auto, el auto, porque ya lo digo así, porque ya estoy, ya el Espíritu Santo me dio un sueño también en el que me estaba rescatando una joven y me liberó de una mujer que vi con cabello largo, el espíritu de religión. Y así empecé a liberar, el Señor me empezó a darme ese sueño y a través de ese sueño ya estaba pasando por el proceso largo y a través de músicas de Alex Zurdo, Funky también, que porque estaba pecando y juzgando también, Celus y Sal también me tuve que arrepentir, como lloraba, me acuerdo. Y así tuve que pasar, humillarme, decirle he sido una tonta porque he estado pecando, no he estado fallándole a Dios. Y así he estado pasando por cosas que en las iglesias no lo viví conociéndolo ahí en mi casa, en el secreto. Y ahí empezó a levantarme, inclusive hasta en mi propio cuarto también me levantaba de la muerte espiritual, porque el Señor me daba una palabra y todo se cumplía. Ahora, 5 años después, desde el año pasado que el Señor me estaba levantando otra vez, pero empezaba a notar los cambios, porque antes yo publicaba, o sea, yo hacía lives ya porque ya había colocado durante, no, para la iglesia de Sardis, ¿no? Que son los religiosos, y empezaba a predicar y bueno, me venían ataques, ¿no? He soñado con perros y no me podía hacer nada. Entonces, así me venía y para entonces, para adelante, empecé a hacer live seguido. Los errores que yo cometía me venía un montón de distracción, el afán me venía justo cuando predicaba, me venían cosas que antes no me venía nada. Hacía videos, no me venía nada. Entonces, por consiguiente, así empecé a predicar y el Señor me llamó a las redes sociales, cosa que yo decía, yo no sabía que se podía tener un ministerio, pero para eso tuve que pasar por mucha persecución espiritual muy fuerte, casi me vuelvo loca. Es para volverse loco. Entonces ha sido muy, muy fuerte. Y hasta ahorita, pero ya al principio se ha calmado un poco. Antes era peor. Entonces, aunque sigue, pero de todas maneras, así uno está experimentando ya el Señor otra vez, yo fui llamada para el despertar, el avivamiento para las almas. Entonces mi segundo llamado era para la iglesia y para el mundo. Son como 3 llamados. Entonces, ahí tuve que pasar un proceso bastante fuerte para que también me diera el don de alabanza de música que me decían, me profetizaba en el 2024 que el Señor iba a colocar algo en mi espíritu o en mi boca, mejor dicho. Y así empecé yo decía, ¿cómo será? ¿Será bonita mi voz? Me preguntaba. Y no les puedo decir más, solamente eso de parte de Dios. Sí, empecé a tener mucho proceso donde el Señor va sacando el aceite, te va exprimiendo, te vienen muchas cosas. Solo he experimentado muchas cosas que una sierva de Dios atraviesa, en este caso soy yo, pero de una manera que nadie lo vive, o sea, en medio de una religiosidad, es como tener al pueblo del Islam, algo así en mi casa. Entonces, bajo el mismo techo, pero ¿por qué Dios me tendrá así? Porque, bueno, he querido saber, he gritado y le he dicho, o sea, en un sentido de clamor, he querido saber por qué he sido tan perseguida y tan, inclusive antes de de ser cristiana ya me perseguían los demonios. Cuando era católica,
y me estaban persiguiendo a mí. Ya en la noche me venían a tocar los pies cuando yo iba a visitar ahí a los muertos, cuando era católica. Y empezaba a notar ese cambio. No, en realidad, ya más para adelante yo vivía perdida, paraba en el mundo, en la internet todo el día. Esa era mi vida. Yo no tenía vida. Y de ahí salí yo, pero nadie oró por mí, yo misma lo acepté en el 2017, pero me alejé y no sabía, pensaba irme a una religión de los mormones. De ahí para adelante yo misma empecé a creer en la sanidad de Dios cuando estuve en mi cuarto. En el cuarto secreto me sanó de la ansiedad y me liberó de la ansiedad porque yo saltaba y no tenía paz. Entonces mi cara también se asustaba, veía las cosas, saltaba, hablaba un vecino, saltaba. Todo era salto para mí, y ha sido terrible porque ya el Señor me dio la sanidad, me quitó poco a poco, mientras yo lo buscaba en las noches en el secreto, me iba quitando y podía dormir tranquila en paz ya. Entonces tenía esa ansiedad me lo fue quitando en el pecho. No me, bueno, así fue liberándome de ese temor que yo tenía, de ese miedo. Entonces, así empecé a darme cuenta de que Dios obra de esa manera. No solamente obra en la religión, ¿no? En la religiosidad que piensan que van a obrar. Yo soy testigo de la sanidad de lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha hecho con mi cuerpo, me ha hecho bajar de peso, he bajado, ahorita por lo menos estoy pesando alrededor de 62 o 60 kilos, de una manera milagrosa porque el médico no se explica. Me quisieron mandar hasta otro hospital acá, le estoy hablando desde Lima, Perú. Y bueno, el Señor hace la obra de esa forma. No solamente hace con estar ahí encerrado donde el Evangelio no es esparcido, porque el Señor me ha dicho a mí que el Evangelio iba a ser esparcido, algo así, algo así y me llegaba en el espíritu. Entonces, de forma de dar testimonio también es evangelizar y mucho más poderoso. No digo que la palabra no lo sea, sino que el testimonio atrae a las almas. Y esto es una forma de evangelizar también, junto con la música, y eso toca a las almas. Entonces, también me hizo vivir muchas cosas. El Señor me ministraba en la calle, junto con un alma que lo traía ahí que estoy señalándoles, estoy acercando. Ahí ese era el lugar donde el Señor, ahí no era nada, era un local abandonado, pero el Señor me trajo un alma perdida y me contó y el Señor lo fue consolando. Me usó a mí porque dice que no esperaba y cuando llegaba una sorpresa como asombro era de parte de Dios. Entonces a mí me pasó como 3 veces. Dice que me vio a mí, yo ya no iba a las iglesias, justamente porque ya no estaba, ahí no estaba el Espíritu Santo y vivían pura religión y pura falsedad. A mí me juzgaban muchas veces por muchas cosas, me maltrataban, viví mucho maltrato, pero bueno, que Dios les bendiga, no los guardo ningún rencor ni nada por el estilo, sino que Dios quiso ponerme en esos lugares para hacerle entender que Dios también puede obrar de diferentes maneras. Y bueno, yo sinceramente no quiero estar alejada, pero no es la voluntad de Dios que yo también esté aferrada a la gente, ¿no? Eso estuve luchando por lo menos durante 2 o 3 años hasta ahorita, pero ya es menos. O sea, estar aferrada 100% al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me hizo su esclava. ¿Para qué? Para que estuviera con Él, o sea, que estuviera con mi primer amor, que es Cristo Jesús. Entonces, así fui dándome cuenta que es el único, que el único que me amó fue el Señor. El resto me falló. Unas hermanas tampoco me entendían y solamente Dios sabe, ¿no? Lo que yo estoy experimentando por la gracia y la misericordia de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del Señor.
Aquí estoy contando las naciones y cualquiera que lo quiera escuchar, el Espíritu Santo obra de alguna u otra manera, no solamente cuando uno piensa que Dios va a obrar a la manera que uno cree que va a obrar, no, el Espíritu Santo obra también afuera, afuera obra. Yo soy testigo de la sanidad de Dios. Mira cuánto tiempo esforzándome por hacer dieta y mira, no pude ni adelgazar. Y el Espíritu Santo lo hizo. En 2 semanas respondió en el 2024, ya hace 2 años. Y el año pasado también me fue quitando más, bajé de peso todavía. Entonces, ese testimonio creo que ya lo había subido y la gente también vio el cambio de manera física, lo que es espiritual. Entonces, eh, de manera sobrenatural puedo vivir porque una persona que come menos arroz rápidamente no puede sobrevivir con poca comida. En cambio, en el día sí me hace comer bien, pero en la noche me hace comer poca comida, como para unas par de cucharadas y ya estaba llena. Así era el obrar del Espíritu Santo. Humanamente no puede soportarlo, pero el Espíritu Santo ya colocó esto en mi cuerpo y está en mí el cambio que ha colocado. Yo tenía demasiado apetito, mucho comía y bueno, a veces uno quiere aumentarse más la comida y no, ya el Señor no me pide mezclar las dos comidas al mismo tiempo y comer de más, no. Eso lo ha hecho sobrenaturalmente Dios. En el nombre de Jesús, reciban este testimonio. Esto es lo que el Señor hace con la vida de una persona y puede hacer muchísimo más todavía. Y bueno, hace como 5 años que me vine acá a la ciudad de Pachacútec, que acá el Señor me está procesando y me ha procesado para... Yo no sabía que acá iba a hablarle a los religiosos, ¿no? Y que yo era una religiosa, tampoco sabía. Entonces, los religiosos no tienen a Cristo. Donde yo estaba eran religiosos y no tenían al Espíritu Santo y yo tuve que salir por un sistema. Entonces, lastimosamente, Hebreos 10:25 ya no está en mi vida, sino Job 42:5. De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora puedo ver la gloria de Dios. Puedo ver que antes no había nada en mi vida, era como este desierto, no había nada, no publicaba y no había nada. La gente empezaba a tirarme flores, yo no sabía por qué esto viene del Señor. Todo ese amor que recibí viene de parte de Dios. Y bueno, la verdad es que yo he nacido para esto, para cumplir mi llamado, mi propósito y sobre todo para amar al Señor. En el nombre de Jesús. La gloria sea para el Señor en el nombre poderoso de Jesús.